Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para esa gran solemnidad que estamos celebrando durante este día y que nos une íntimamente con, diría San Agustín, con ese pan de los ángeles, es el cuerpo y la sangre de Cristo, es el alimento de la vida cristiana. Yo creo que es una fiesta en la que todos estamos inmensamente, pero profundamente agradecidos con Dios y agradecidos con la vida, porque tanto Dios al mundo, recuerda San Juan, amó tanto Dios al mundo, que nos envió a su Hijo para ser salvos. Envió a su Hijo y en esa experiencia de su Hijo nos dio el alimento para la vida presente y para la vida futura. El cuerpo y la sangre de Cristo, esta gran fiesta, yo creo que no puede ser entendida, que no puede ser vivenciada bajo presupuestos puramente científicos, ¿sabes? De la metodología de la ciencia, de las demostraciones eh, que las ciencias empíricas o exactas puedan dar. O sea, no podemos absolutamente hablar de la Eucaristía, hablar de la entrega de Cristo a manera de la ciencia. Esto tiene que quedar muy claro. Esta experiencia del cuerpo y la sangre de Cristo, esta experiencia de alimentarse de Él, es una experiencia que para la vida cristiana, que para el testimonio de la vida cristiana entonces, nos marcó de una manera definitiva y dio el fruto de la transformación. El encuentro con Jesús, el alimentarse de Él, es una experiencia transformadora de la vida. De hecho, creo que la misma imagen de una cena, la imagen que sobresale del alimento, es una imagen quizás muy clara para cada uno de nosotros. Hablamos, por ejemplo, en ese sentido del estar bien alimentado. Cuando hablamos de que estamos bien, pero bien alimentados, hablamos precisamente de que ingerimos en nosotros lo necesario para desarrollar nuestra vida, ¿no? Así como el cuerpo necesita de unos nutrientes permanentes y diarios para subsistir, de igual manera también nuestra vida espiritual, nuestro corazón, aún nuestra mente, requiere de un alimento y un alimento que no lo puede proveer solo la materialidad, un alimento espiritual. En nuestro caso, ese alimento real del cuerpo y la sangre de Cristo es un alimento que viene a irrigar de una manera directa nuestro espíritu. ¿Y de dónde podemos nosotros sacar eh, estas enseñanzas o dónde nosotros podemos excavar para entender este gran misterio del cuerpo y la sangre de Cristo que hoy celebramos? Está claro que será solo desde la palabra de Dios, solo a través de ella podemos entender ese misterio que produce alegría, que produce gozo, que produce conforto, que produce paz, que produce serenidad. O sea, la ciencia nunca podrá dar una respuesta de este misterio, porque ella se ocupa de otras necesidades y lo hace pues muy bien. Yo creo que estamos en un punto donde la ciencia y la técnica pues han aportado, han agilizado y han ayudado al mundo de muchas maneras. Vamos a ver entonces, yo creo que es interesante ver cómo Jesús eh, se propone como el alimento para la vida, cómo Jesús
dentro de la experiencia que él vivía, recordemos que Jesús es judío, Jesús se forma en la escuela judía, Jesús participa de la sinagoga, Jesús es presentado en el templo, Jesús vive la experiencia religiosa de su pueblo con una profundidad impresionante. Jesús celebra con su pueblo la Pascua, el memorial. Este memorial, que fíjense que es algo bien interesante, este memorial, que es el paso, y yo creo que esta parte la quiero subrayar, el paso liberador de Dios por su historia. La Pascua no es solamente un mero recuerdo, la Pascua es una acción de gracias, de no de ese Dios al que encontramos, sino el Dios que nos encontró, el Dios que se abajó, el Dios, recordemos un poco en el Éxodo, el Dios que decidió bajar al ver la opresión, al ver la esclavitud en la que estaba el pueblo, dijo, he decidido bajar. Fíjense que este decidido bajar es muy interesante porque podemos conectarlo con ese descendimiento en la promesa salvífica definitiva, ese bajar de Dios y para acompañar a su pueblo en el camino de la paz, o sea, de la esclavitud a la liberación, es el mismo camino de Él, que por amor envía a su Hijo y su Hijo desciende, viene a nosotros, ese que desciende ascendió también, pero entonces ese que descendió es el que viene a mostrarnos ese camino para vivir de una manera profunda y gozosa esta experiencia de la Pascua. Tengamos presente que me parece que esto es muy importante, que la experiencia fundante del pueblo de Israel no era haber encontrado una serie de intuiciones de tipo filosófico, aún religioso, en las que ellos pudieran encontrar una respuesta a sus muchas preguntas, la pregunta por los orígenes, la pregunta por el final, la pregunta del porqué del sufrimiento, del dolor humano, del porqué de muchas cosas. No, es precisamente la iniciativa, la presencia a través de esos signos y señales que se nos van a recordar de muchas maneras en las que Dios se hizo presente y eligió ese pueblo. O sea, ese otro aspecto importante aquí, este pueblo no construyó un Dios, este Dios se acercó a su pueblo y se acercó para una experiencia fundante que es la experiencia de la liberación, la experiencia de romper las ataduras, las cadenas de la esclavitud, de muchas esclavitudes, en concreto la de Egipto y todo lo que significó Egipto, que no era simplemente estar allí sujetos a un sistema político, a un sistema económico, a un maltrato, a un abuso, a una cantidad de cosas, ¿no? Entonces esa salida, ese, esa vivencia del Dios que libera, del Dios que sale al paso del sufrimiento, del Dios que acompaña en el día a día de la historia, es la experiencia fundante de la Pascua, es la que va a celebrar Jesús. Esto me parece que es bien importante. Jesús va a vivir la Pascua, ese memorial de agradecimiento del Dios que camina en la historia de su pueblo y de él y en la vida de todos, transformando, cambiando, liberando, haciendo cada día mejor, ¿no? Ahora bien, recordemos un poco todo esto que antecede, bueno, que hoy escuchamos en el libro del Éxodo, bueno, todas las intervenciones que Dios hizo, el llamado que hizo a través de Moisés, el tema de las plagas, el tema de preparar, de disponer al pueblo, el tema de la figura de este Moisés, que iba a ser como quien iba a animar esta liberación que Dios, en la que Dios iba a ser
el gran protagonista. Estos signos que hablaban de las grandes dificultades en el camino de la liberación. El tema, por ejemplo, del Mar Rojo, atravesar el Mar Rojo en el que se abre, o sea, cómo Dios presenta en la conflictividad más grande y más profunda en medio de todo ese gran signo del agua de la roca, que de la roca brote agua, en fin, las codornices, el tema el tema del maná, que cuando había hambre apareció esta especie como de escarcha, que no es propiamente una escarcha, algo que incluso las mujeres de Israel preparaban como alimento. O sea, como Dios, esto es bien importante, como Dios, esta Pascua es un camino, esta Pascua es un paso, pero esta Pascua hay que caminarla, esta Pascua hay que hacer un itinerario, esta Pascua hay que construirla. Esta Pascua tiene la vida y la circunstancia histórica concreta de cada uno, del pueblo y la presencia de un Dios que acompaña. Bien, esa es una Pascua. El Dios que acompaña al pueblo en su camino de liberación. Todo esto que, que celebra el pueblo de Israel, que celebran las familias de Israel, cuando celebran la Pascua, por ejemplo, sacrificaban, eh, o recordarlo, sacrificaban un cordero que no tuviera ninguna fractura. Eh, este cordero debía ser asado, no debía ser quebrado. Las hierbas amargas que recuerdan un poco el dolor del sufrimiento. Y había uno incluso bien interesante, recordaba el padre Estrada, que era un recipiente como con agua en el que simbolizaban las muchas lágrimas que costó ser libre. Yo creo que esto es una imagen existencialmente muy fuerte. ¿Cuántas lágrimas cuesta alcanzar mejoras en la libertad, en el ser mejores seres humanos? A veces cuestan mucho, ¿no? Esas 12 copas, las 12 copas que representaban un poco la salud de Israel, la presencia de los patriarcas, o sea, la historia del pueblo, esa historia del Dios que pasa en todos los acontecimientos del pueblo. Y podemos decir entonces que Jesús se une con su pueblo en en este evento que les anima a tener en medio de ellos la experiencia del Dios vivo, del Dios que actúa, ¿no? Bien interesante. Ahora bien, Jesús está en esta cena, Jesús, eh, como nos lo relata hoy Marcos, manda a sus discípulos, se prepara la cena para el tema del cordero, se preparan todos los pormenores, Jesús le dice ir a un determinado lugar, a un segundo piso, allí prepararle con que tenga divanes, que esté muy cómodo, o sea, Jesús va a preparar esta cena de una manera alegre, de una manera gozosa, o sea, pero va a haber algo interesante. O sea, en esta cena, es una cena, cualquier judío la podía haber preparado, esta cena, algo va a pasar que va a cambiar la vida de sus discípulos en el mismo Jesús allí. Allí se va a dar precisamente ese intercambio. Allí precisamente Jesús va a manifestar el modo en cómo Él va a seguir presente en la historia de la salvación. Va a cambiar la vida en adelante. El modo más íntimo del encuentro con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, va a ser cuando, alimentados de Él, nos alimentamos del Padre y recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso el cuerpo y la sangre de Cristo es la participación del amor del Padre y de la fuerza transformadora del Espíritu Santo. Fíjense lo que va diciendo, cómo que cambió todo. Tomando el pan dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego tomando el vino dice, esta es mi sangre
la sangre de la nueva y eterna alianza. Hoy recordábamos en el Éxodo esa alianza, la entrega de los mandamientos, el Cordero, toda la celebración de lo que tenían que recordar para mantenerse fieles y para estar siempre en una actitud de agradecimiento a Dios. Una sangre es la del mismo, que eso obviamente no lo entendían ellos, los discípulos, los apóstoles en ese momento, lo entenderán después del Pentecostés, después de que tengan esa fuerza del Espíritu que les va a aclarar, que les va a hacer patente esa persona de Jesús en ellos, ¿no? Esto es bien interesante. Esto, como decimos, no fue fácil de comprender. Esa presencia real de Cristo fue todo un proceso. Recuerden un poco todo el tema del camino de Maús, lo reconocen en la fracción del pan, ¿no? De solo hasta el Espíritu Santo ellos van a entender esto. Ahora bien, ya antes incluso de los mismos evangelistas, tenemos noticias de Paulo, ya circulaban las cartas paulinas. En esa carta que Paulo escribe a los Corintios, hace para sus comunidades y hoy para nosotros algunas aclaraciones muy, pero muy oportunas. Mire, dice en Corintios, dice, antes de comer el cuerpo y la sangre de Jesús, examínense. Fíjense que esto es muy interesante. Antes de participar de la comunión, del cuerpo y la sangre de Jesús, examínense. O sea, se presentaban situaciones allí dentro de la comunidad cristiana, dentro de la convivencia entre ellos, situaciones de desigualdad, situaciones de preferencias, de escándalos, de poca seriedad en la celebración de la cena del Señor, con exageraciones, con abusos, incluso del vino, que lo recordará Pablo. San Pablo invitaba a tomar conciencia de que comulgar a Cristo era un signo de unidad, y esto quiero resaltarlo, un signo de unidad y de comunión de vida. Era comulgar a Cristo, era comulgar en la vida real y concreta, o sea, no era un acto ritual vacío, sin contenido y sin compromiso de vida. Cuando yo comulgo a Cristo, comulgo con su vida, con sus opciones, con sus sentimientos, con sus decisiones y dejo que Cristo configure mi vida. Ese alimento es un alimento reparador, es un alimento vivificador, es un alimento que restablece, ¿no? Entonces, y si no era recibido dignamente, esa comunión no servía para nada. Es más, Pablo llegaba a decir que esa comunión, si no era una comunión real, respetuosa, amorosa, que buscaba la paz y la unidad, esa comunión no comprometida, no dada en verdad, se podía convertir en una condenación. Ahora entendemos entonces, esto es bien interesante, que en este sentido, lo que dice Pablo dista mucho de ser un memorial de un evento del pasado significativo. No, esa cena fue pues muy significativa y nos vamos a recordarla cada 8 días o todos los días si podemos como un evento del pasado. No, esa cena, ese alimento era real, era alimentarse verdaderamente de Cristo y esto debía tener unas consecuencias en nuestra vida. Miren, esto es bien interesante, tener consecuencias en nuestra vida, estar en comunión con Él. Hombre, ninguno vamos a ser perfectos, todos tenemos debilidades, todos tenemos muchas cosas seguramente que corregir, pero cuando yo me alimento de Cristo, cuando yo me alimento del Señor, yo trato de que mi vida sea cada día un poquito mejor. Yo a veces le digo a la gente, mire, cuando yo comulgo, yo sé que me faltan muchas cosas por mejorar, sé que tengo debilidades grandes también como las pueden tener cada uno de ustedes, ¿no? Pero yo me alimento de Él para no desfallecer, para no desanimarme, para mantenerme firme,
para mantener viva la esperanza de que alimentado de su cuerpo y de su sangre, yo puedo avanzar, puedo ser un mejor ser humano. Pero encontramos también otra referencia a esto de una manera muy especial en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo. La comunidad, esto es bien interesante, esta comunidad se reunía para qué, o sea, qué sentido y qué acontecía cuando se reunía la comunidad. Se reunía en torno a qué, en torno a la enseñanza de los apóstoles, que eran quienes transmitían de primera mano la experiencia de Jesús. Se reunían para qué, para la oración, para orar, para intimar con el Padre, tal y como Cristo se los enseñó. Se reunían para hacer vida comunitaria, comunidad de vida, comunidad de bienes. Recordemos en los 10 Hechos de los Apóstoles que no había entre ellos necesitados. Para la caridad y para algo que es lo que estamos celebrando hoy, que es para la fracción del pan, para alimentarse de ese pan, que no es algo simbólico, es real. Cada que se repite esa acción de gracias, esta bendición, esto que vemos no es lo mismo que comemos, va a decir San Agustín. Es un sermón interesante, 220 en adelante, los sermones de San Agustín. Ese fue su primer nombre, la fracción del pan. Recordemos que Jesús partió el pan, la fracción, lo fraccionó. Él mismo, al darse, este es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, tiene toda la carga de la simbología del pan. El pan es los muchos granos unidos que se parte y se comparte. El pan era símbolo de la gran solidaridad, era símbolo de la unidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el, en la fracción del pan, Jesús se daba como pan, se daba como alimento a sí mismo para nosotros, y luego pues va a tener otro nombre, la cena, la cena del, la cena del, la cena del Señor, ¿no? Ahora bien, en Hechos 2 otro texto interesante, de pronto para profundizar este aspecto, en Hechos 2:46 se nos dice, esto es interesante también porque inicialmente eh, las experiencias de la comunidad cristiana acontecían en el marco gareño, en el marco de las familias. Y ahí que creo que de ahí tenga un poco de fuerza esa visión de la iglesia en el Vaticano segundo como la iglesia doméstica en relación a la familia. A veces se reunían en las casas para la fracción del pan. La fracción del pan dice con alegría y con sencillez de corazón. Interesante esto. Ir a la fracción del pan, ir a compartir la enseñanza de los apóstoles, ir a alimentarse del Señor con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que esto es bien interesante porque de alguna manera a veces también puede poner en evidencia eh, a veces el no estar tan vinculados, el no vivir, el no gozarnos, el no estar profundamente involucrados allí. Por ejemplo, una buena pregunta es esa: ¿qué tanto se manifiesta en nosotros esa alegría y ese gozo de lo que celebramos en la Eucaristía? ¿No? Una gran pregunta. Y yo creo que cada uno de ustedes y yo mismo tenemos que responderla. ¿Qué tanto celebramos? ¿Qué tanta emoción nos suscita encontrarnos en la Eucaristía? ¿O simplemente estamos ahí parados, arrodillados, levantando las manos y respondiendo mecánicamente textos? Creo que esto es bien importante. Estoy allí viviendo, siento la profunda emoción de que es a Cristo el que voy a recibir. La gran pregunta. Imaginen que a veces cuando tenemos ese canto, hay un canto que a veces alguna vez lo hacían en que alguna de las comunidades donde he estado, que ese canto que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y digo, qué alegría. A veces uno significa ya,
estática, acantonada, así como simplemente estando ahí de cuerpo, pero no vibrando el alma y gozándose el momento. Eso me interrogó bastante el día de hoy. ¿Qué tanta conciencia tenemos de que eso que recibimos verdaderamente es Cristo? San Pablo recuerda también que no todo era bueno, que había excesos. Yo ya lo recordaba hace un momento. San Justino, recordaba el padre Estrada, también hoy de pronto hay dentro de su homilía. San Justino recuerda detalles importantes para entender la cena del Señor, la misa de ese tiempo, ¿no? Que celebraban el Día del Sol, así se llamaba el domingo. El Día del Sol era el primer día de la semana, porque Jesús había resucitado el primer día de la semana, ¿no? Allí había pan, vino, allí estaban todos los elementos eucarísticos. Un dato importante que recordaba el padre Estrada hoy, que me parece muy, muy importante, para ver un poco el lugar que tenía la Eucaristía. El lugar que tenía la Eucaristía era que se enviaban a los diáconos con el pan consagrado a los ausentes. ¿Y quiénes eran los ausentes? Los ausentes eran los presos, los presos de la libertad, los ausentes eran los enfermos. El pan y el vino era una presencia real, era un alimento que se anhelaba, que se deseaba, y, y en toda la Edad Media. Recuerdo muchos de los detalles, eh, casi que el éxtasis que suscitaba contemplar la Eucaristía, el mirarla allí. A veces cuando uno va al Santísimo, que es otra cosa interesantísima, cuando uno va al Santísimo, a veces uno llega muy cargado, a veces uno tiene bastantes problemas, a veces está bastante congestionado interiormente, se siente débil. Y cuando uno va allí, no a hablar, sino a contemplar, a dejarse mirar por Él, hacer silencio para que Él en nosotros actúe lo que necesitemos. Pasan cosas maravillosas ahí en el Santísimo, ¿no? Porque esto es bien interesante. Muchos detalles, ¿entienden? Muchos detalles de la celebración del panásimo, de que debía ser sin levadura, porque la levadura corrompe, es un símbolo de corrupción. En fin, todos estos aspectos de la celebración, pero más allá de esos, más allá de eso, es todos estos elementos los tenemos porque los vemos cada 8 días, a menos los que participamos. De hecho, esto es mucho más directo para los que participamos porque los estamos viendo allí. Eso que estamos viendo no es lo mismo que recibimos cuando actúa el Espíritu en lo que llamamos la epíclesis, esa imposición sobre los dones del pan y del vino. Una cosa vemos, estoy recordando nuevamente esa frase de Agustín, una cosa vemos y otra cosa viene a nosotros, otra cosa llega a nosotros. ¿Qué llega a nosotros? ¿Qué vemos? El pan y el vino, esa hostia y ese vino que recibimos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo tenía muy claro San Pablo. San Pablo estaba con Cristo. San Pablo se identificaba completamente con él hasta el punto de decir, recuerda, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Yo creo que debemos plantearnos muy, pero muy seriamente qué lugar ocupa la Eucaristía para nosotros. ¿Por qué vamos a la Eucaristía? Vamos a la Eucaristía, como diría un sacerdote, quien aprecio mucho, el padre Lucio Campero. Vamos a la Eucaristía por un mero cumplimiento. Vamos a la Eucaristía porque en el camino no podemos caminar con hambre bajo el sol. Recuerden esta canción hermosa. ¿Por qué voy a la Eucaristía? Voy a la Eucaristía a alimentarme. Voy a la Eucaristía a agradecer. Tengo motivos cada semana, incluso todos los días, para no dejar que me falte ese alimento. Ya con ese alimento somos débiles,
¿Qué será sin Él? Sin Él, pues estamos totalmente perdidos, ¿no? Entonces, hoy que se nos habla de la Eucaristía, apreciada comunidad, todos los que me escuchan en esta tarde, cuando voy allí, ¿a qué voy? Voy para que Dios no me castigue, o la otra, voy para que Dios me premie, porque qué alegría en la casa del Señor, qué gozo y qué alegría escuchar su palabra, que me dice algo, que me transforma en algo, que me motiva, que me corrige, que me anima, que me levanta. Voy porque ese alimento, cuando lo ingiero en mí, aunque tenga las mismas dificultades y problemas, no salgo lo mismo, porque Él en mí es fortaleza, Él en mí es fuerza del Espíritu que me esclarece caminos. Vamos a darle gracias hoy al Padre por el don de su Hijo amado. Vamos a darle gracias por su cuerpo y por su sangre. Vamos a darle gracias, vamos a darle gracias y vamos a decirle nunca, que nunca nos falte ese alimento que seguramente es el pan de los ángeles que dice Agustín. Miren cómo está esa imagen en la parte de atrás, una imagen antigua. Parece ese cordero, fíjense ese cordero que está en la parte de atrás, ese cordero que está en la parte de atrás, ¿no? Que aparece ahí, sacan manando su sangre, él es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es al que nosotros le decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya, mismo, al recibirte. Por eso no esperemos sanaciones por otro camino. La Eucaristía, ya ella misma, es una fuente permanente de sanación. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser cada día más conscientes de celebrar este gran misterio. Él está ahí. Pidámosle pues que nos acompañe hoy siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.